Well, bienvenidos al curso de nuevo, Hechos 29. Y estamos llegando a capítulo 4. En los primeros 3 capítulos, todo anda bien. El Espíritu Santo está cayendo, hay multitudes recibiendo a Jesús, hay una honra, respeto entre todo el pueblo. Pero un momento, Jesús prometía varias veces en los evangelios que los que siguen a Jesús van a ser perseguidos. Es una promesa garantizada. Tal vez ellos están pensando, mira, tal vez Jesús no estaba hablando de una persecución real, tal vez era algo simbólico. No, ya en capítulo 4 comienza la persecución que Jesús había prometido, advertido. Vemos. Después de este gran milagro, hay un paralítico que era paralizado por 40 años. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Déjame explicar lo que está pasando. Había 2 grupos religiosos, los fariseos y los saduceos. Los fariseos eran como legalistas, pero por lo menos ellos creían en lo sobrenatural, en ángeles, en que un día iba a ser una resurrección corporal. Pero los saduceos como mezclaban la palabra con la filosofía griega. Ellos no creían que la resurrección es algo literal y corporal, solamente algo como espiritual. Entonces estaban muy resentidos cuando escucharon que ellos estaban anunciando que este judío de Nazaret murió y ha resucitado. Y más que esto, había un milagro dando evidencia, influenciando la multitud. Entonces había persecución. Y hoy en día es interesante en los seminarios liberales, están más como saduceos, porque ellos no creen en milagros, en el poder de Dios, y que las cosas en la Biblia realmente sucedieron, solamente creen que es algo psicológico o simbolismo de lo que sucede en el corazón. Pero así fueron. Y comenzó la persecución. Le echaron a Juan y Pedro a mano, lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído de la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. En capítulo 2, la iglesia de una creció a 3,000. Pero ahora dice 5,000 varones. Ni está contando las mujeres y niños. Tal vez la iglesia ya estaba hasta 20,000 personas. Y mucha gente dice que números no son importantes para Dios. Bueno, en el libro de Hechos menciona los números con frecuencia. Los números sí le importan a Dios. Hay un libro en la Biblia que se llama Números. Es porque atrás de cada número hay una persona con destino, el infierno o los cielos. Los números sí son importantes. Y queremos que la iglesia crezca en una forma sana, pero también con números. Bueno, entonces, el sumo sacerdote, Anás, y su papá, Caifás, estaban todos reunidos y sacaron a Pedro y Juan en la mañana, y Pedro, lleno del Espíritu Santo, versículo 8, les dijo, mira, este sencillo pescador ahora está hablando a todas las autoridades sofisticadas. Lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, mostrando respeto. Puesto que hoy que nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Un momento.
¿Ustedes están acusándonos de haber sanado a una persona? Culpables. Y dice, sea notorio a todos vosotros, a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo, no en el nombre de nuestra piedad, a quien vosotros crucificasteis, ya hay un patrón en las prédicas, vosotros crucificasteis, y quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. No podía negar la evidencia. Y sabes, mucha gente dice que realmente no es importante ver milagros y sanidades, pero una señal es como un letrero que dice el reino de Dios ha llegado. Son súper importantes. Y vamos a ver en el final de este capítulo cómo debemos orar. Pero ahora, Pedro como cambia el tema un poquito. Mira, este Jesús es la piedra reprobada o la piedra rechazada, la piedra angular rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Bueno, en el Antiguo Testamento había una profecía que la piedra angular, la piedra fundamental en el templo iba a ser rechazado. Y durante la construcción del templo de Herodes, el templo que estaba en aquellos días, cada piedra era numerada, sino la piedra angular. Y según la profecía, cumplió como años antes, cuando los edificadores trajeron la piedra angular y parecía que no cabía. Y le rechazaron, le echaron. Pero alguien se dio cuenta, un momento, esa es la piedra angular. Y todo sucedió, es como para una profecía, para ayudar a la gente a creer que Jesús es, aunque él fue rechazado, es la piedra angular del todo el universo. Bueno, y ahora viene un versículo que debes memorizar. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús es el único camino. Mucha gente dice, no debe ser tan intolerantes de otras religiones. Todas las religiones son caminos diferentes al mismo Dios. Todas las religiones son el mismo. Pero aquí, Pedro, conociendo a Jesús, dice, no hay otro nombre. Él es el camino, la vida, la verdad. Dios no ofrece una alternativa. Solo Jesús vino para morir en la cruz y resucitar. Una vez estaba en el seminario, después de una clase, una amiga había traído su amigo que era hindú. Y ella, conociéndome, comenzó a como atacarme. Dice, Andrés, ¿tú te atreves a decirme al frente de mi amigo que cree en hinduismo que Jesús es la única forma de ser salvo? ¿Cómo vas a decir esto? Y yo le dije, bueno, la única cosa que yo sé es que Jesús no vivió una vida perfecta, murió en la cruz y resucitó de la muerte con una vez 500 hombres viéndole. Él no hizo todo esto solo para darnos otra opinión. Él hizo todo para darnos la verdad y el único camino al Padre. Bueno, no había nada que las autoridades religiosas podían decir. No tenía respuesta porque el milagro era evidente. Entonces llamaron a los discípulos, Juan y Pedro, en versículo 18, tratando de intimidarlos.
diciendo que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pueden hablar de Dios y todo lo que quieres, pero no menciona el nombre de Jesús. Cuando era pastor en Nueva Jersey, el colegio público me llamaron para que yo orara en un grado. Y yo dije, listo, con mucho gusto. Y me dijeron, a propósito, no debes usar el nombre de Jesús. Puede ser ofensivo. Y les dije, entonces yo tengo que decirles que no puedo ir porque no hay otra forma en que yo oro. Yo oro en el nombre de Jesús. Yo no puedo como decir que es como un Dios vago. Entonces no fui invitado, una vez me invitaron a una clase porque los estudiantes tienen derecho de invitar a los padres o las personas para hablar de su profesión. Había bomberos, policía, abogados, y me invitaron como un pastor. Entonces, al frente de la clase, comencé a hablar de mi experiencia, como Jesús me tocó, la experiencia con el Espíritu Santo, los milagros, y todos los estudiantes estaban como inclinados, como todos como muy enchufados. Pero la profesora estaba furiosa, porque no se debe mencionar el nombre de Jesús en un colegio público. Pero Pedro y Juan responden, entonces ustedes deciden, debemos obedecer a ustedes o a Dios. Vamos a ser obedientes a Dios. Bueno, versículo 23. Puestos en libertad, vinieron a los suyos, a los hermanos y hermanas, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos habían oído. ¿Qué hicieron escuchando de las amenazas, de la injusticia? ¿Dice que llamaron sus abogados? No. ¿Dicen que comenzaron a protestar con letreros en la calle? No. Alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres Dios, el Dios, que hiciste el cielo y la tierra, y el mar y todo lo que en ellos hay. Y por la boca de David, tu siervo, dijiste, mira, siempre, después de la manifestación del Espíritu, ellos vuelvan a la palabra para explicar lo que Dios está haciendo. Now, mira lo que dice. Porque es difícil entender por qué todas las autoridades están contra de algo tan maravilloso como una sanidad de un paralítico, las buenas nuevas que podemos recibir el perdón y el refrigerio. Pero Jesús había advertido que venía la persecución y ellos recuerden lo que dice en Salmo 2. Y Salmo 2 es uno de los salmos, tal vez el salmo más importante citado en el Nuevo Testamento. Y dice en Salmo 2, ¿por qué se amotinan las gentes y el pueblo piensa en cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra. Es interesante, la Biblia dice que Herodes y Pilato se hicieron amigos durante a la crucifixión de Jesús. Y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor, contra su Cristo. Y versículo 29. Ahora, esa es nuestra oración. Ahora, puedes decirlo en voz alta. Ahora, Señor, mira sus amenazas. Es algo real. Concede a tus siervos. ¿Qué estamos pidiendo? Señor, sácanos de este problema. Señor, envíanos una isla donde hay seguridad. Oh, Padre, envía ángeles para matar los soldados. No oraron nada de esto. Mira lo que piden. Señor, concede a tus siervos que con todo denuedo, coraje, hablen
tu palabra. Lo que sea, que nadie puede intimidarnos de hablar la palabra. Mientras a la vez extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. La oración nuestra es así. Si podríamos grabar las oraciones que hemos hecho en la última semana, ¿cómo sería su énfasis? Señor, protégeme, bendíceme, sácame de este problema. Tal vez es tiempo de orar más como el libro de Hechos. Señor, danos de nuevo, danos valentía. Y también extiendes tu mano con señales y milagros y prodigios. Y vamos a ver cómo termina. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Estaban antes llenos del Espíritu Santo, pero tal vez tenemos fugas y tenemos que rellenar. Y hablaban, y mira, Jesús respondió, porque ellos hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y habla más de cómo la iglesia estaba en armonía y en unción y tenía realmente respeto con el pueblo, pero ya tenía las autoridades como enemigos. Pero oramos ahora. No sé lo que ha sido los ataques o donde has sentido mucha resistencia, pero ahora mismo oramos en voz alta. Dile conmigo, Padre Dios, lléname con denuedo para que yo hable tu palabra con toda claridad, sin temor. Lléname con el espíritu de amor y paz, poder y dominio propio. Gracias, Jesús, por conceder a nosotros este coraje y que haya milagros esta semana y sanidades. En el nombre de Jesús. Amén.